Y para temas internacionales, mejor el que sabe. Eso es correcto. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Muy bien. ¿Qué hacemos, José Luis? Nos preocupamos ante la advertencia también ya de México, que ya se pronuncia después de tantas tweets de Trump y tantas cosas. Ahora dice, bueno, sígueme diciendo y entonces nosotros ya no vamos a negociar. Pues bueno, esta semana otra vez Donald Trump ha estado insistente que va a salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sobre todo ahora amenaza en lugar de esperar que las negociaciones continúen y se desarrollen, está amenazando con que se va a salir del tratado y con eso presionar para que las negociaciones sean de una manera distinta. Esto, pues bueno, como bien decías, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y también el Secretario de Economía, ya respondieron a estos tweets y a estas advertencias de Donald Trump, justamente durante su visita a Washington, D.C., que tuvo lugar ayer y antier en Estados Unidos. Y lo que dice México es que ellos no van a aceptar este tipo de negociaciones y que van a salirse de la mesa de negociación si Donald Trump opta por iniciar el proceso de salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es interesante porque justamente mañana inician la segunda ronda de negociaciones aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Y pues bueno, es un tema que seguramente estará sobre los medios de comunicación y sobre todo tensando la relación entre los dos países que están justamente en esta mesa. Ok, José Luis, pero más allá de este, digamos, enfrentamiento empresarial, vamos a ubicarlo de esta forma, ¿cómo queda entonces el ciudadano común? ¿Cuál sería la consecuencia entonces si esto llegase a ocurrir, que se retira entonces Estados Unidos? ¿Qué pasa tanto en Estados Unidos como en México? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque Donald Trump lo que ha estado haciendo es discursivo, es estar diciendo en medios de comunicación que va a abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y justamente esto lo dice frente a sus simpatizantes. Habla frente a ellos de que se va a salir del tratado, que va a construir el muro y demás, pero olvida todas las consecuencias económicas que tendría esto para Estados Unidos, consecuencias económicas negativas y pérdida de empleos. Claro. Él le echa la culpa al Tratado de Libre Comercio de que ha generado la pérdida de empleos en estados que son eminentemente industriales, pero estas pérdidas de empleos son mínimas en comparación con los beneficios que ha traído el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, 14 millones de empleos dependen de la relación económica con México y con Canadá. 14 millones de empleos. 14 millones de empleos, son muchísimas familias. Muchísimas familias que, pues bueno, también se verían afectadas económicamente y en caso de que sean afectadas, ellos tienen en su poder el voto para castigar a los políticos que hayan tomado la decisión de salirse del Tratado de Libre Comercio. Hay que tener muy en cuenta que el próximo año hay elecciones intermedias en Estados Unidos y que este discurso de Donald Trump, pues bueno, lo hace justamente pensando en 2018 y en los réditos electorales que puede tener al hablar de salirse del Tratado de Libre Comercio. El próximo año se renuevan los 456 escaños en el Congreso de Estados Unidos y 33 escaños en el Senado. De esos 33 escaños, 23 son demócratas en estados como Wisconsin, Indiana, que son estados que votaron por Donald Trump en la elección presidencial y que ahorita están en manos de los demócratas. Entonces, le está hablando a una base de simpatizantes que son trabajadores que han perdido empleos o que sus condiciones laborales se han visto empeoradas y qué mejor para Donald Trump y en discurso echarle la culpa al Tratado de Libre Comercio. Claro. Aparte lo hablábamos hace un rato, fuera de cámara, Donald Trump tiene un libro, no lo lean, tiene un libro donde habla de estas estrategias como empresario, que es antes que político, y habla de este tipo de estrategias que ya te recomienda que las hagas para tener éxito en los negocios, pero se le olvida que la política no se parece mucho a los negocios. Es muy distinta la política a los negocios. Donald Trump está acostumbrado, como bien dices en sus libros, a mencionar diferentes estrategias para tener una mejor negociación y más exitosa para él. Una de estas estrategias es justamente presionar a la contraparte para tener una mejor posición, una mejor posición de negociación, más beneficios para ellos, y qué mejor para él, en el caso del Tratado de Libre Comercio, pues bueno, estar amenazando con salirse, que es el último paso que tomaría Estados Unidos en una negociación seria con políticos y demás, sería el último recurso a tomar. Él empieza desde el final, ¿para qué? Para poder presionar a México y tener condiciones pues más benéficas para los objetivos que él tiene. Que eso, pues bueno, ya lo estamos parece viendo que solo piensa en beneficios para él y no piensa en el país y en los demás países. Y también es una estrategia que no le ha funcionado. En la política interna pues no ha tenido grandes éxitos en logro de materia legislativa. Prácticamente pues, ha pasado ya varios meses y no tenemos un éxito concreto de Donald Trump. Ahí está.
Pues seguiremos al pendiente de este tema porque todos los días el presidente Trump parece ser que tiene algo que contar, ¿verdad? Así es, y todavía nos quedan varios meses de negociación del Tratado de Libre Comercio. Pues estaremos muy pendientes. Gracias por acompañarnos, José Luis. Gracias, José Luis.